Muy bien, estimados, aquí vamos a continuar con nuestra clase o sesión correspondiente a la número 487 de la lectura guiada de la Biblia. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo y hemos cambiado la dinámica. Vamos a ir sin prisas, pero sin pausas. Hoy vamos a dar lectura solamente al capítulo 3. Así vamos a ir viendo los contextos para no perdernos en los textos. Padre Santo, bendito seas por siempre en tu Hijo Jesucristo, que nos revela tu amor, tu misericordia, tu compasión, Él plenamente manifiesto para la salvación de la humanidad. Gracias por este Evangelio. Gracias porque el Espíritu Santo ha suscitado al escritor sagrado para que nosotros podamos leer y creer, y al creer seamos salvados. Amén. Capítulo 3. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea proclamando: Arrepiéntese, que está cerca el reino de los cielos. Este es a quien había anunciado el profeta Isaías diciendo: Una voz grita en el desierto: preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Juan llevaba un manto hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán, y se hacían bautizar en el río Jordán por él, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? Muestren frutos de un sincero arrepentimiento y no piensen que basta con decir: nuestro padre es Abraham. Pues yo les digo que de estas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham. El hacha ya está apoyada en la raíz del árbol. Árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de quitarle sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya empuña la horquilla para limpiar su cosecha. Reunirá el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Juan se resistía diciendo: ¿Soy yo quien necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le respondió: Ahora haz lo que te digo, pues de este modo conviene que realicemos la justicia plena. Ante esto Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se escuchó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo querido, mi predilecto. Palabra de Dios. Bien, vamos a las notas de pie de página. Y a veces yo haré algún otro comentario extra que no está en las notas de pie de página. Capítulo 3, versículos 1 al 12. Juan el Bautista. Después de varias décadas de vida oculta y anónima de Jesús, que los evangelistas dejan en silencio, Mateo retoma su narración con una fórmula temporal genérica con la que presenta a Juan con el título propio de El Bautista. El retrato que nos hace de él es impresionante, tanto por su atuendo silvestre, dieta ascética y el lugar de su predicación, el desierto, como por la fuerza demandante de su mensaje. El arrepentimiento como cambio radical de vida y la inminencia del juicio de Dios, vengador de las injusticias. En su punto de mira están sobre todo los líderes religiosos y políticos del pueblo, responsables directos de la corrupción y decadencia de aquella sociedad. Los fariseos y saduceos, raza de víboras. Versículo 7. De esta manera oblicua, Mateo presenta también a estos personajes que de ahora en adelante serán los enemigos más acérrimos de Jesús. Juan exige el arrepentimiento, véase Jeremías 8:6. La confesión pública de pecados, véase Nehemías 9. La enmienda, véase Salmos 50:23 y Salmos 51:15. Y
Como señal de purificación del bautismo, el paso por el agua recuerda el paso del Mar Rojo y del Jordán. Ante los proyectos de la élite judía, fariseos y saduceos, se encuentra en el movimiento bautista una aguda preocupación por anunciar a todos la salvación, vista la proximidad amenazante del inminente juicio de Dios. El bautista es el enlace entre los profetas y Jesús. Lo que los profetas vieron o entrevieron como futuro, Él lo muestra ya como presente. Capítulo 3, versículos 13 al 17. Bautismo de Jesús. La brevedad con que narra Mateo esta escena deja aparentemente muchas preguntas sin responder. ¿Fue Jesús discípulo de Juan? Y si lo fue, ¿qué fue lo que le motivó? Pero sobre todo, ¿por qué se sometió a él al rito simbólico de purificación? En el relato del bautismo se narra un hecho histórico. Jesús es bautizado por Juan, con ayuda de elementos de la apocalíptica. A ella se debe la rasgadura del cielo que hace posible la aparición del Espíritu y la audición de la voz divina. Como resultado se obtiene un relato de vocación sapiencial apocalíptica. Con el reconocimiento por parte del bautista de la superioridad de Jesús, Mateo aclara la relación que hubo entre Jesús y el bautista. Tanto a los discípulos de Juan que se aferraban a su memoria, como a los primeros cristianos que podían escandalizarse de este gesto de Jesús. Pero eso en sus palabras enigmáticas que acallan la reticencia del bautista, donde hay que buscar el sentido profundo de todo el episodio. Conviene que realicemos la justicia plena. Por cierto, el tema de la justicia o la palabra justicia es muy importante en el Evangelio de San Mateo. Es más, se podría leer a partir de la palabra justicia. Aparece por primera vez en el capítulo 2, cuando dice que José era un varón justo. Justicia en griego se dice dikaiosine, y no es la justicia de la que nosotros hablaríamos en el mundo de hoy, de una justicia de jurisprudencia, de leyes, no. Justicia significa ajustarse a la voluntad de Dios. Que José sea un varón justo es que se ajusta a la voluntad de Dios. Entonces, ahora toca a Juan el Bautista ajustarse a la voluntad de Dios plenamente. Así dice, realicemos la justicia plena. Continúa. Si el rito era para otro señal de arrepentimiento, para Jesús es plenitud de la justicia. El que por antonomasia se ajusta a la voluntad de su Padre es Jesucristo. Recuerden cómo en Getsemaní dicen que no se haga mi voluntad sino la tuya. El evangelista adelanta así uno de los temas fundamentales que junto con el reinado de Dios va a desarrollar a lo largo de todo su evangelio. La justicia de Dios no es otra cosa que la voluntad divina de salvación gratuita ofrecida para todos. Y es esto lo que Jesús llevará a su plenitud en cada palabra, en cada gesto de solidaridad, de perdón, con que acogerá a los pobres, a los oprimidos, a los marginados. Bautizándose con los pecadores en el Jordán, carga sobre sus hombros solidarios todo el peso del pecado y del sufrimiento humano. Solo después de pasar Jesús por este bautismo del pueblo pecador se abre el cielo y el Padre lo señala como su Hijo predilecto. Y se hace explícita su misión. El gesto bautismal de Jesús se completa con la visión celestial, en forma de estructura trinitaria puesta de relieve por la posterior tradición cristiana, voz del Padre, presencia del Espíritu y título de Hijo. Es la segunda epifanía o manifestación. La primera fue a los magos, a las naciones, a los venidos del oriente. Ahora, de manera especial, es al pueblo que espera, expectante. Aquellos magos esperaban, ahora es el pueblo que está expectante y se prepara con el bautismo de penitencia o de purificación. Bien. El gesto bautismal de Jesús se completa con la visión celestial. Es la segunda epifanía. La manifestación solemne de una identidad que ya se había ido perfilando en los capítulos de la infancia. La expresión, este es mi hijo querido, mi predilecto, versículo 17. Es una adaptación de las palabras del Señor dirigidas al siervo. Véase Isaías 42:1. Figura misteriosa que aunque inocente sufre por su pueblo y así el gesto de Jesús se une
al gesto de Jesús se une la palabra del Padre para indicarnos, este Hijo es también el siervo sufriente de Dios. Toda una temática maravillosa. Demos gracias a Dios por esta experiencia que tenemos ya directamente con el Nuevo Testamento y con el primer evangelio que aparece en nuestra Biblia, San Mateo. Bendito Dios, aquí estamos.